Hola, bienvenidos a nuestra casa de Irlanda. Buenos días chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Esta es nuestra casa de Irlanda y hoy les voy a hacer un house tour. Para quien no sepa quién soy, mi nombre es Ilenia y bienvenidos a mi canal. Bueno, como pueden ver, esta es la entrada de la casita. La verdad es que las casas de aquí son bastante peculiar porque por fuera son ideales, pero por dentro tienen una decoración bastante pésima, que no me gusta, sinceramente. Pero bueno, voy a empezar a explicarles la puertita. La puertita ustedes la cierran y aquí si tú quieres cerrar con llave, siempre es tirando hacia arriba. Es bastante peculiar, pero todas las casas de Irlanda son así. Si no, no se te cierra la puerta. Bueno, como les digo, esta es la entrada. Aquí tenemos un super perro. Bueno, he de decir que estamos en una casa compartida, que no estamos solo nosotros viviendo. Estamos ahora mismo con 3 canarios y un chico que es de Croacia. Ahora mismo están todos trabajando, por eso yo estoy grabando este vídeo, porque si no, eso sería imposible. La verdad que la convivencia ahora mismo es bastante buena, pero también es un poco difícil. Ahora les cuento el porqué. Para empezar, tenemos aquí los trastos de nuestro amigo Coque. Coque, si estás viendo este vídeo, te queremos. Aquí tiene su patineta, sus playeras, todo. Bueno, aquí también tenemos las cositas de la limpieza, la comida de los perritos. Y vamos a ir a la parte de arriba, que es donde el cuarto de los otros compañeros. Y ahora les enseño pues más nuestra zona. La verdad es que me gusta bastante que sea de 2 plantas. Vale, esta parte, este es el cuarto de nuestro amigo Coque, no se lo voy a enseñar mejor para que no les dé un pequeño infarto, me lo agradecerán. Bueno, aquí luego tenemos una pequeña puertita. Esto me encanta porque ahora ustedes no ven nada, pero normalmente se ve el cielo despejado o por la noche pueden ver las estrellas, que aquí las estrellas se ven súper bonitas. Creo que no me viene. Ábremela, cámara, hable. Vale, una vez abierta, creo que ya se puede abrir. Y si sacas la cámara por aquí, creo que verás unas hermosas vistas. Y aquí tenemos, espero que me salga una tarántula. Aquí tenemos donde guardamos las maletas, que es como un pequeño trasterito. Luego por aquí siempre en todas las casas hay como calefacción, que la verdad que de momento no la hemos encendido porque tampoco es que haga mucho frío. Miren ustedes cómo estoy yo. Y hoy ha estado el tiempo bastante malo, ha estado todo el día lloviendo con muchísimo frío y más bien es por la noche cuando se pasa frío. Aquí tenemos otro pequeño cuarto, que hay más maletas, más trastos. Ah, mira, hay cajas, sábanas, de todo, que yo no lo sabía. Fíjate, una lámpara y todo. Vale, aquí hay un poco de aquella cosa. Luego aquí está el baño del chico de Croacia y nuestro amigo Coque, que creo que le va a dar un pequeño infarto, pero se lo voy a enseñar así rápido para que se hagan una idea. Bueno, aquí es la ducha, está todo tirado, ¿vale? Ellos quieren vivir así, pues que vivan así. Yo mi baño lo tengo impecable. Luego, aquí está el cuarto del otro compañero, que es el de Croacia, y no os enseño los 2 cuartos por intimidad, que me parece algo privado. El baño es como algo más así común, así que, bueno, este baño es el de ellos dos, así que no importa. Bueno, y ahora les voy a enseñar nuestro cuarto, nuestro pequeño nidito de amor, que lo hemos hecho un poquito a nuestra manera. Aún no está terminado porque no lo tenemos totalmente a nuestro gusto. Tenemos la mentalidad de esta no es nuestra casa, no va a ser nuestra casa el día de mañana, entonces tampoco nos estamos volviendo muy locos, por así decirlo. Y nuestro cuarto, como pueden ver, ahora volvimos otra vez al pasillo de la entrada y nuestro cuarto está justo en la entradita. Tenemos nuestra propia llave, cada vez que nos vamos pues la cerramos porque aquí son mucho de dejar la puerta de la calle abierta y como que nos da un poquito de aquella cosa, no estamos muy acostumbrados. Entonces preferimos pues cerrar nuestro cuarto. Las puertas de aquí he de decir que son bastante peculiares porque si se pueden fijar todas las puertas de las habitaciones están rotas, no sé el motivo, creo que ya están bastante viejas, pero como pueden ver está fatal. Bueno, y este es nuestro pequeño nidito de amor. Parece, o sea, es más espacioso de lo que parece. Para empezar tenemos por aquí como un pequeño tocador. Aquí me he hecho yo pues con mi zona de maquillaje. Tengo esto, que esto es para echarle a la habitación. Fede lo odia, pero yo
lo amo. Es para que huela bien la cama y todo, siempre lo he hecho antes de acostarnos. Luego aquí tengo todo mi maquillaje, nuestras gafitas, los pinceles del pelo, etc. Bueno, y el motivo por el que queremos cambiar este tocador es por el siguiente, y es que yo tengo aquí mi ropero, ¿vale? Este es mi ropero provisional, porque no nos cabe todo en el ropero que ahora os voy a enseñar. Y aquí tengo todo, aquí tengo todas las camisetas, tengo lo que son mis playeras, mis nuevas bebitas Fiu Fiu. Y aquí tengo todo, tengo un cajoncito con la plancha del pelo, lo que es las toallas, mis pantalones vaqueros, los pijamas, los shorts, Aquí tenemos nuestra ventanita que casi nunca la abrimos, en verdad, porque como nuestro cuarto está pegado a la calle, pues es como que nos quita un poco de intimidad en ese aspecto, pero por eso siempre la tenemos cerrada. Pero aquí en la ventanita pues tenemos nuestros libritos y poquita cosa más. Esto lo queremos cambiar a donde está el tocador, porque creo que queda mejor y así ya podemos abrir la ventana cuando nos apetezca sin necesidad de tener que estar rodando esto y todo ese rollo. Detrás de la puertita ahora mismo tenemos nuestra cestita de ropa para poner la ropa sucia y tal. Antes la teníamos en el baño todo, porque el baño que tenemos nosotros abajo, la verdad que era una suerte que teníamos para nosotros solos. Ellos lo tienen compartido arriba y nosotros lo teníamos para nosotros solos. Lo que pasa es que ahora llegaron unos nuevos compañeros de piso que desgraciadamente se van mañana. La verdad es que hemos congeniado bastante bien con ellos y se van mañana, y otra vez pues volveré a poner todas mis cosas en el baño como las tenía antes. Pero de momento las tengo aquí para guardar un poquito más de intimidad. Y aquí he comprado esto en Primark para poner todos mis bolsitos. Bueno, ahora aquí tenemos el escritorio. Este escritorio la verdad es que fue una ganga que, o sea, nosotros en nuestro trabajo tenemos una casa que se llama la casa del Staff House, que es donde los staff pues hacen un parón, el break, para comer. Y esa casa antes estaba amueblada y entonces están quitando muebles y tal porque van a hacer la oficina arriba, y quitaron este escritorio y la verdad es que nos vino de perla. No es un escritorio muy grande. Bueno, para quien sepa sobre el gaming, este es un escritorio bastante pequeño para poder jugar, ya que Fede, como ustedes bien saben, pues se dedica a eso, a jugar a los videojuegos, y entonces todavía tenemos que montar su ordenador. De momento tenemos aquí el portátil, que es con el portátil querido, y aquí tengo todos nuestros perfúmenes, y esto de aquí realmente es la pantalla del ordenador de Fede, que como les digo todavía tiene que montar lo que es la carcasa, ¿no? Lo que es la carcasa la tienen que montar para ya poder jugar bien. Y esto es la pantalla del ordenador, que gracias al aparatito de Amazon, ¿cómo se llama? Fire TV. Fire TV, pues podemos ver Netflix, podemos ver de todo, YouTube, lo que queramos. Dale un beso a tu suscriptor. Suscríbanse a mi canal. Estoy aquí poniéndoles el Smart TV para que vean cómo podemos ver Netflix y de la manera en que lo vemos. Así que mientras se pueden ir suscribiendo si quieren ver más vídeos de este tipo. Aquí podemos ver de todo, podemos ver Netflix, Amazon, YouTube, de todo. La verdad que lo mejor que hice en la vida fue traerme este aparatito, que lo quiero comprar, es Amazon Fire TV o algo así. Y lo malo de todo es que no tenemos altavoces. Entonces, ¿cómo lo escuchamos? Con estos cascos, que gracias a Dios que son los cascos de Fede, que se escuchan bastante bien y podemos escucharlo con bastante claridad en el silencio de la noche. Ahora sí hay mucho bullicio, que aquí realmente, gracias a Dios, no convivimos con gente que está todo el día gritando o pegando chillidos, no. La verdad es que todo es muy tranquilo, cada uno a su bola, cada uno tiene su espacio, su privacidad. Así que, gracias a Dios, podemos escuchar la tele. Luego por aquí tenemos nuestra papelera, nuestra botella de agua, y aquí hemos hecho nuestra pequeña zona de identidad, que es nuestro cuadro con nuestra fotito. Al principio había una foto de no sé qué, ya ni me acuerdo de qué era, pero dijimos no, nos trajimos nuestra foto y dijimos venga, para hacer como nuestro sello de que este es nuestro cuarto. Y luego esta es nuestra cama, que la amo. Esta es nuestra camita, la verdad es que es súper cómoda, es bastante grande. Le hemos comprado aquí el edredón, no sé si se llama así, la verdad, yo soy un poco perdida con las cosas, el juego de las camas, yo me pierdo, pero creo que es el edredón. Lo hemos comprado hace poquito en el Aldi, la verdad es que es súper rico y la verdad es que estamos bastante cómodos en esta cama, es grandita, así que para estos dos grandes cuerpos pues nos va bastante bien. Y este es el ropero de Fede, que ¿quieres que lo abra? Para que le dé un infarto. ¿Me da igual? ¿Seguro? Sí. Bienvenidos al desastre humano. Está perfecto. Que está perfecto, mira esto. ¿El qué? Todo tirado ahí. Está perfecto.
Perfectísimo. Bueno, aquí tiene todo él, toda su ropa, que la Menda Lerenda le ha colocado, ¿sí o no? Mentira. Ya lo he colocado yo. Mentira, se la ha colocado de todo yo, ¿vale? Es un Qué niño pequeñito. fantasma. Bueno, y aquí tenemos... Todo para quedar bien. Aquí tenemos toda nuestra ropa interior. Es un poco coñazo, sí, lo sabemos, pero es que no tenemos más espacio. Quizás lo pongamos en uno de los cajones del escritorio, pero no lo sé. Al principio este no era nuestro cuarto. Al principio cuando llegamos, como les cuento en el vídeo anterior, que si no lo han visto pueden ir a verlo, se los dejo por aquí. Como les cuento, al principio llegamos y nuestro cuarto era así de pequeño. O sea, si este ropero es pequeño, el del otro cuarto es todavía más pequeño. No teníamos espacio ni siquiera para poner otra burra con otra ropa y nos quiso dar un infarto. Gracias a la cabeza pensante de mi novio, que a veces le da por pensar, pues dijo, bueno, vamos a cambiarnos a este cuarto. Se fijan como siempre me estáis flavarolando. Hace detrás de cámara. Bueno, salimos. Aquí donde se guardan todas las chaquetitas, etcétera. Y este es nuestro baño. Este baño lo he decorado un poco a nuestro gusto porque cuando llegamos habían otras cortinas totalmente diferentes. Las cortinas eran pésimas, me daban toque cada vez que entraba, eran todas amarillas con flores muy random. Bueno, aquí como pueden ver, todas las casas del techo es como de maderita. Y el piso del baño este nos gusta bastante porque es, ¿cómo se llama? Pues no lo sé. Bueno, azulejos, ¿no? Azulejos. Sí, azulejo. Bueno, azulejos. Piso no sé. Bueno, aquí pues eso, lo típico, las toallas de baño, tal. El espejo está un poquito lleno de mierdilla. Aquí he comprado yo estas dos cositas que me encantan de Marvel, que es para poner el jamón y para poner los cepillos de dientes, que le da un toque así más modernito. También he comprado esta alfombrita, que la verdad que nos da bastante el coñazo porque se moja bastante y tenemos que estar cada momento lavándola, secándola, ¿verdad? Y aquí pues tengo todas mis cosas, mis cremitas de la cara, mis peines, tal. Bueno, datos que les tengo que contar de lo que es el resto del suelo de la casa. Este suelo de la casa me pone bastante nerviosa porque es todo de piedra, que así a la vista pues queda bien, queda bonito, pero a la hora de limpiar es un gran coñazo porque la piedra al estar, pues tener como hueco, Relieve. sí, relieve, pues el agua se mete por dentro y es un rollo limpiar. Pero bueno, luego aquí pasamos al salón. Esta es nuestra zona de charla cuando llegamos del trabajo. Aquí es donde nos sentamos todos a charlar, que la verdad es que eso es algo a favor nuestra porque cuando llegamos del trabajo no somos las típicas personas que pues se va cada uno para su cuarto, pasan de hablar, ¿sabes? No somos despegados, sino que llegamos del trabajo y nos sentamos aquí a reírnos cómo nos ha ido el trabajo, que si del otro, que si de la moto, tú sabes, un poquito de salseo. Y bueno, este es el sillón, la verdad es que es bastante cómodo. Es decir, que esta parte del sillón es intocable porque aquí se sienta nuestro querido amigo Davor, que es el compañero de Croacia. Y esta es su zona, él llega del trabajo, se sienta aquí, se toma su cervecita, se fuma su cigarrito y él es feliz, no molesta a nadie. La verdad es que es muy gracioso. Pero este sillón no se lo toque nadie porque vamos, te manda para la ventana. Luego, esta lamparita siempre la dejamos encendida, como en plan, hay alguien en casa siempre, un rollo así. Cuando vamos al trabajo se queda siempre encendida. Como les digo, la decoración aquí es bastante pésima. Pueden comprobar las cortinas. O sea, ¿qué significa eso? ¿Me explican qué significa? Y aquí tenemos la telita que solo la ve Davor, por supuesto, con su cervecita y tal. Solo la ve él. Y aquí tenemos nuestra chimenea, que esta sí ponemos el fuego cuando hace bastante frío. Pues solemos poner el fueguito y tal. Y es bastante guay, la verdad. Da un rollito diferente, unas vibras diferentes, la verdad. Esto es el comedor. La casa es grandita en realidad. Este es el comedor. Ese es el armario de nuestro amigo Coque. Coque, te queremos. Pero sí, la realidad no se viene a disfrazarla. Ese es el armario de nuestro amigo Coque. Aquí tenemos la frutita. La frutita que nunca se come, por supuesto. Pues aquí la tenemos. La fruta que nunca se come. La fruta para decorar. Para hacer como que somos sanos, pero en realidad no. Y aquí tenemos la cocina. La cocina la verdad es que está bastante equipada, tiene de todo, tiene aquí la lavadora,
Luego por aquí tenemos unas hermosas vistas que aunque a ustedes no vean nada, aquí justo en el murito ese se ponen la vaquita, que lo pueden ver en mi Instagram algunas veces que subo las historias, así que les dejo mi Instagram por aquí para que ustedes puedan ver todas las historias que suelo subir. Pues nada, aquí lo típico del fregadero, aquí ponemos las cosas de la limpieza, tenemos la secadora, aquí está nuestra zona de la comida, esta es nuestra balda, para que ustedes hagan una idea de cómo es compartir una casa. Pues aquí está nuestra balda de la comida y aquí la de los inquilinos nuevos. Aquí tenemos el microondas, aquí todo lo que son los vasitos, etcétera, tal. Y esta es la parte de nuestro amigo Coque y del chico de Croacia. Vale, pues aquí están todos los calderos, tal. Y tenemos aquí un horno, que la verdad que esto pues nos viene bastante bien para hacer alguna comidita que otra. Pues nos viene bastante bien. Algo peculiar de las cocinas, bueno, en general de todos los enchufes de aquí, de los interruptores de aquí. La cosa es que si tú quieres cocinar algo, siempre vas a tener que pulsar la palanquita. Acércate para que lo vean. Siempre tienes que pulsar la palanquita. Ejemplo, está apagada. Yo ahora quiero encender el fuego. Acércate. Yo ahora quiero encender el fuego y no se va a encender por mucho que lo ponga. Pero ahora le doy a la palanca y ya se va a encender. Este de aquí, por ejemplo. Lo pueden ver. Eso es algo que viene bastante bien para el tema de ahorrar la electricidad. Porque tú sabes, si dejamos los interruptores encendidos, ya sea de la lavadora, de la secadora, y pues eso sigue gastando luz, electricidad. Y eso es algo positivo, es un poco cuñoso porque a veces me ha pasado que hago pum y lo pongo y no enciendo el interruptor y cuando voy es en plan, me cago en la puta que no lo encendí y me ha calentado. Y otra cosa también bastante peculiar es que aquí, si tú te quieres duchar, el agua no te sale así, de laborarte caliente, no. Nosotros tenemos que llegar al trabajo y eso es un poco así, que es verdad que es algo que a mí me la chasca bastante. Y es que tenemos que llegar y encender el termo. Lo mismo, encender la palanquita, para todo es encender la palanquita. Tenemos que esperar aprox 40 minutos para que se caliente el agua. Si no, te vas a bañar con agua helada y como que no apetece, la verdad. Bueno, y aquí tenemos la nevera. Esta nevera es una nevera nueva que hemos traído. Esta es la de nuestro amigo Coque, porque es que te digo, compartir piso, ahora mismo somos 6 en casa. La verdad es que es bastante complicado. Y aquí tenemos nuestra nevera, pues aquí lo mismo que la balda. La de nuestra parte de arriba y la de los otros chicos la parte de abajo. Y en la nevera pues un poco igual, las dos baldas nuestras, la de los chicos de abajo. Y esa es la cocina. Sin más, todo lo necesario para ser una buena cocina. Y ahora es mi parte favorita, la del jardín. Es que tiene unas vistas hoy porque ya está oscureciendo. La verdad es que se me hizo un poquito tarde al grabar el vídeo. Pero tiene unas vistas que cuando está todo despejado y se va poniendo la puesta de sol es maravilloso. Y esto es paz, naturaleza, esto es silencio total. Ahora porque escuchan el viento, ¿no? Pero esto es súper grande, graba todo esto, es hiper grande. Si por mí fuera, aquí pondría una piscina, pero aquí como que te puedes congelar. Y aquí tenemos nuestra mesita para, que nunca la utilizamos en realidad, esta mesa nunca la utilizamos. Y es para ponernos a hablar y tal, pero es que aquí es como que estás un poco incómodo porque hace un poquito de frío. Al fondo tenemos el mar, que es bastante bonito cuando se pone la puesta de sol. Y ahí al fondo hay otras dos islas, no sé si la pueden apreciar desde la cámara, pero hay otras dos islas. Aquí justo en este muro se ponen las vaquitas. Aquí justo, o sea, es súper cerca, aquí se ponen las vacas y es súper gracioso y a mí me encanta. Y algo especial de esta casa, bueno, de todas las casas aquí, es que tienen su propio aparcamiento, tienen su huequito para aparcar, que eso es algo que a mí me da la vida, sinceramente, aunque no tenga apoyo, pero es algo que me da la vida. Y lo que tiene el jardín, que lo veo un poco mal o bien, es que el jardín conecta con la entrada de la casa. No es que esté el jardín cerrado, sino que conecta todo. Como pueden ver, miren estas vistas, por Dios. No sé cómo ha llegado esta patineta aquí. O sea, la teníamos aquí en el muro, pero El viento. no tiene explicación, no entiendo. El viento la tiró. Estaba pegada a la pared. Las casas son grandes, mira la altura de la casa.
y conecta con la entrada de la casa. El jardín conecta con la entrada. Eso es algo que me gusta y no me gusta, porque al fin y al cabo, si yo quiero poner algo en el jardín, que no es el caso porque esta no es mi casa, pero si yo quiero poner algo en el jardín el día de mañana, pues es como que todo está conectado. Y eso es todo. Esta es, pues, donde vivimos. Hay, ¿cuántas casas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Hay 6 casas nada más. Y la verdad es que es bastante tranquilo, bastante íntimo. Hoy hay muchísimos coches, ¿verdad? Sí. Hoy hay muchísimos coches, pero tenemos una vista, mira la luna. No creo que se vaya a ver, pero bueno, está ahí. Sí se ve. Y esto es todo, chicos. También hay una cosa bastante peculiar, que es el buzón. El buzón no lo tenemos justo a la puerta de casa, sino que hay como una casetita allí que no voy a ir porque ahora hace mucho frío. Y ahí están todos los buzones de cada casa, y si tú quieres, pues estás esperando alguna carta, pues vas, lo chequeas y si está bien, si no, pues nada. Así que nada, vamos para adentro para hacer la despedida, que ya aquí hace bastante frío. Y bueno, les voy a despedir donde mismo les recibí. Espero que les haya gustado este vídeo. Este es nuestro hogar en Irlanda. La verdad es que estamos bastante contentos porque encima convivimos con gente bastante guay, con nuestros amigos realmente. Y estamos muy felices de estar aquí. Estamos cumpliendo nuestro objetivo, así que todo guay. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo, que se suscriban a mi canal, que me sigan a la cuenta de Instagram, como siempre les digo. Y ya nos vemos en el próximo vídeo.